Bueno, quiero retomar en este video eh, el tema que teníamos sobre el misterio y cómo diferenciar el misterio de la profecía. Vuelvo a retomar este versículo, este texto que está en el capítulo 3 de la carta a los Efesios. Bueno, ahorita me di cuenta que estaba haciendo mal la F. Ahora no me vaya a equivocar otra vez, no me vaya a equivocar. Verso 9. Continuando con lo que expliqué en el video anterior, voy a volver a leer como dice el texto en las Sagradas Escrituras. Dice así este texto: este misterio es que a través de el Evangelio las naciones son herederas juntas. Ya vimos en el video anterior por qué no se puede añadir con Israel. Y esto, vuelvo a repetir, si la nación de Israel fue enseguecida totalmente al final del libro de los Hechos, y posteriormente Dios le da al apóstol Pablo nuevas revelaciones, como dice, comienza en el capítulo 3, sobre una dispensación que es dirigida a las naciones. Y si además el original de las Sagradas Escrituras no tiene este énfasis añadido, que no es inspirado y que aparece desafortunadamente en la nueva versión internacional, que dice, en la nueva versión internacional dice lo siguiente: este misterio es que a través del Evangelio, y desafortunadamente tengo que corregir aquí algo que yo es porque no veo muy bien, pero no es el verso 9, sino el verso 6, el que está mal. Espero que en el video anterior no haya puesto 9, sino 6. Yo es por no cambiar de gafas, de anteojos. Entonces dice así el verso 6. Me estoy demorando, pero es que me parece muy importante para que sigamos, para entrar a distinguir entre lo que es este misterio que, como dice el capítulo 3, Dios le da al apóstol Pablo, o sea, una revelación que le da al apóstol Pablo sobre la dispensación de la gracia de Dios y del cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia a la cual pertenecemos los cristianos hoy en día. Entonces, dice este versículo 6, este misterio es que a través del Evangelio o la buena noticia, las naciones son herederas juntas, miembros juntas o juntos de un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, y compartidoras juntas en la promesa en Cristo Jesús. En el capítulo 2 de la misma carta a los Efesios hay un verso que quiero leer ahora, que nos puede servir para entender mejor este misterio que se le fue dado al apóstol Pablo. Dice así, leamos desde el versículo 14: porque él mismo, yo creo que deberíamos leer este capítulo 2 desde el capítulo 2 desde el verso 11. Es demasiado importante esto para que entendamos el misterio de Cristo, y voy a cambiar de lentes para que me estoy equivocando mucho
con estas otras lentes que tengo. Estas son para leer de cerca. Entonces voy a leer para profundizar un poco en el misterio de Cristo. Voy a leer el capítulo 2 del libro de los Efesios. Ojalá no me equivoqué, creo que así. Desde el 11 y los siguientes. Entonces tiene que siguientes. Bueno, les voy a decir porque encontré que esto es muy interesante sobre el misterio. Dice así: por lo tanto, recuerden que ustedes antes, quienes eran naciones o gentiles por nacimiento, es decir, Pablo se está dirigiendo a los gentiles, porque es que este ministerio de la carta a los Efesios es un ministerio que él recibió no como el que tenía en el periodo del libro de los Hechos, que era un ministerio dirigido hacia Israel, donde él anunciaba el evangelio del reino, la esperanza de la nación de Israel que había sido anunciada en el Antiguo Testamento. Ojalá poco a poco los que no han entendido esto del misterio vayan viendo ciertas luz, porque entender la diferencia entre misterio y profecía es como diferenciar entre dos colores, como decir entre azul y verde, donde si no se tiene cuidado podemos confundirnos y no comprender las grandes riquezas que hay en este misterio que Dios le reveló al apóstol Pablo. Entonces dice así: recuerden que ustedes antes fueron que eran gentiles, gentiles, no eran judíos, sino eran paganos, gentiles por nacimiento y llamados incircuncisos. En el periodo de los Hechos así se le llamaba a los gentiles, a un gentil, era un incircunciso. Y vemos que incluso en el libro de los Hechos al apóstol Pablo se le dio el evangelio de la incircuncisión para que predicara, no que este fuera otro evangelio diferente, con un mensaje diferente en su esencia, sino que como está esto en el libro de Gálatas, me acuerdo que en el libro de Gálatas, en el capítulo 2 del libro de Gálatas, explica Pablo que cuando fue a Jerusalén les explicó lo que Dios le había revelado, y aquí tengo que aclarar que en el capítulo 2, ya les voy a decir el versículo, tengo que aclarar que desde que Dios o Jesús comenzó a aparecérsele al apóstol Pablo, desde el capítulo 9 que está en el libro de los Hechos, le empezó a dar revelaciones, y él mismo le dice a él que se le va a aparecer más. Y entonces vemos que parte de esas revelaciones eran de acuerdo, como que nuestro Señor Jesucristo lo estaba instruyendo a él, basándose en escritos que estaban en los libros del Antiguo Testamento. Y entonces para que él pudiera comprender quién era Cristo, que Cristo era el Mesías, porque él no había aceptado a nuestro Señor Jesucristo antes de que él se le apareciera. Y entonces el primer ministerio fue como una instrucción rápida que le da nuestro Señor Jesucristo, dándole iluminación acerca de esas escrituras que de pronto el apóstol Pablo había leído y que no había comprendido, y además que nuestro Señor Jesucristo le pudo haber citado los salmos, el profeta Isaías, desde el mismo Génesis, mostrándole cómo todas las sagradas escrituras anuncian su llegada, y cómo en los evangelios ya se produce el cumplimiento. Cabe notar que en esta época no existía todavía el Nuevo Testamento o los libros del Nuevo Testamento, me refiero pues a los evangelios como los tenemos hoy. Entonces
todo lo que tenían ellos escrito era lo que se llama las escrituras del Antiguo Testamento, de Génesis al profeta Malaquías. Bueno, entonces yo quería buscar en el libro de Gálatas, buscar acá en el libro de Gálatas la cita que está en el capítulo 2. Era un libro antes de Efesios, debe haber tomado eso en cuenta. En el capítulo 2, y le dice así, es el capítulo 2 y el verso, es el verso, para anotarlo acá, dice así: bueno, esto está, le damos desde el número, le damos desde el 9. Esto fue cuando Pablo visitó Jerusalén y les comentó sobre su conversión y el evangelio que predicaba. Y entonces desde el 9 quiero leer desde el 9